Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros en Rompeviento, Mirada Crítica. Y en este segmento vamos a hablar de la salida de Citigroup de aquí del país. Y bueno, pues ahora sí que las especulaciones que hay sobre la venta de Banamex, algunas, por supuesto, ese es un tema que no se va a acabar ahora ni esta semana que viene, al contrario, ¿no? Ya se anunció que hasta pues, por ahí de la primavera va a empezar ahora sí que los procedimientos para ya formalizar la venta de Banamex aquí en México. El presidente López Obrador dio 4 posibles nombres que le gustaría para que se adueñaran de Banamex. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, no de todos, porque la verdad es que es, hijo, meternos en cada uno de ellos, créanme que sí se lleva su buen tiempo. Yo preferí el día de hoy hablarles de uno de ellos, de Javier Garza Calderón, ¿no? Y aunque pues la mayoría de las crónicas se han centrado pues, prácticamente en Ricardo Salinas Pliego, en Carlos Slim y en Carlos Can González, que ustedes seguramente los conocen, no habría que hacer mayores cartas de presentación, pero lo que sí habría que hacer es meterse un poquito más, digamos, en cada uno de estos personajes, cómo han llegado a donde están, hablar algunos de estos aspectos. Y del menos nombrado, hoy justamente la jornada saca pues una nota en su primera plana diciendo pues que Javier Garza Calderón, pues sí le entra. Javier Garza, perdón, Calderón, es un empresario regiomontano. Él es fundador del organismo Empresarios por la 4T, ¿no? Que pues, ya tiene varios años que pues, van apoyando a López Obrador. Él tiene de apoyo a Alfonso Romo. Recuerdan ustedes a Alfonso Romo, que fue el jefe de la oficina de la presidencia, que sigue teniendo muchos nexos con el presidente López Obrador y que, de acuerdo a algunas versiones, sigue siendo una especie de bisagra con el sector empresarial. Eh, pues ahora sí que este empresario regiomontano, Javier Garza, es bisnieto de Isaac Garza Garza. Ya saben que los Garza en Monterrey, pues sí que tienen ahora sí que ascendencia. Y este Isaac Garza Garza fue fundador de la cervecería Cuauhtémoc, que hoy la conocemos como cervecería Cuauhtémoc Heineken, perdón. Él y su familia, es decir, Javier Garza y su familia, son simpatizantes de López Obrador desde el año 2006. Javier Garza creó la asociación, les decía, ese de apoyo por López Obrador, y ya confirmó su interés en comprar Banamex. Es una gran oportunidad, bueno, lo voy a citar textualmente, y mencionó que era una gran oportunidad de rescatar los activos históricos, culturales y financieros para que regresen ahora sí que a manos de empresarios mexicanos. Él mencionó que en un comunicado que pues, iba a invitar a otros empresarios a integrar a un grupo de inversionistas a fin de analizar la posible compra de Banamex. Y señaló en este comunicado: mi amor por México, mi trayectoria empresarial y mis raíces me impulsan en esta idea. ¿Por qué habla de eso? Bueno, porque su familia fue dueña de Banca Serfín, que fue exportada por José López Portillo, ya lo había mencionado hace rato, y dado que él fue consejero de Banpaís, Banca Somex y de Banca Serfín, pues dice que ya tiene por ahí cierta experiencia en este terreno. También fue consejero de Seguros Monterrey, de Fianzas de Arrendadora Monterrey, y por ello, pues él mismo, les decía, se considera, pues, ahora sí que muy ducho, en sus propias palabras, con las habilidades necesarias y la experiencia y conocimiento de muchos años sobre el banco en México, dice él, de sus fortalezas y debilidades. Y lo sigo citando, dice, Banamex sea realmente mexicano, donde mexicanos inmigrantes puedan comprar acciones e invertir sin excluir a algunos extranjeros complementarios. Dice él que formarían un fideicomiso para recibir a los inversionistas y que un equipo de analistas y especialistas nacionales e internacionales van a hacer una evaluación de todas las líneas de negocio que maneja Citibanamex y posteriormente harán una oferta y que además pues van a estar atentos a las bases que formule Citigroup. Citigroup es una corporación, es un corporativo estadounidense. Tiene muchísimos recursos, hay mucho dinero ahí. Ahí, por ejemplo, yo creo que en una de las fuentes que leí, por ejemplo, de la jornada, les menciona que solo por la operación del banco, entre 2001 y noviembre de 2002, que se habría que verificar los años, obtuvieron ganancias por más de 12,000 millones de dólares. No sé si se referirían entre 2021 y 2022, aunque textualmente, por eso se los comento a ustedes, en la nota viene 2001 y 2002, ¿no? Bueno, el hecho es que sus ganancias de este banco, estamos hablando de miles de millones de dólares, y pues ellos van a vender los negocios de banca de consumo, la banca empresarial, como parte de una estrategia global que consiste en quedarse
pues ahora sí con las grandes cuentas. Es decir, se van a quedar con los peces muy, muy gordos, ¿no? Ante esta, digamos, ante ese anuncio, que aparentemente ya se lo habían hecho al gobierno mexicano, pero que no lo habían dado a conocer, ya saben, las calificadoras de valores, en este caso la Moody's, pues le dio pues, una calificación muy baja, lo castigaron, ¿no? Lo cito textualmente al comunicado de Moody's, dice, todas las calificaciones de Citibanamex fueron puestas en revisión a la baja, dice, excepto la de depósitos a corto plazo en escala nacional, y en esta revisión a la baja lo pusieron al mismo nivel que las calificaciones del gobierno mexicano. Es decir, pues lo pusieron, parece ser medio malo. ¿Qué posible escenario pudiéramos ver en la venta de Banamex en un futuro, pues ya no lejano, cercano? Ya estamos a la mitad de enero, bueno, más de la mitad de enero ya se fue, estamos a 17, y la primavera, pues en menos de un cerrar de ojos ya estamos en esa época, ¿no? Bueno, si se llevan bien las cosas, me parece que el país puede recuperar parte de la banca. Recordemos que pues la desnacionalizaron, ¿no? Los principales bancos que hicieron el pastel, el mismo Banamex, HSBC, Bancomer, por supuesto, y Santander, que son esos dos los bancos más grandotes, pues se llevan gran parte de la tajada, ¿no? Y poco es lo que se lleva, por ejemplo, pues Banorte, que también es un banco importante aquí en el país. Bueno, pues Citigroup no ha sido una blanca paloma que digamos, ni aquí ni en otros sitios. Consultamos la columna de Galván Ochoa y publica en su columna de hoy dos hechos llamativos que los compartimos con ustedes. Por un lado, que se ha documentado la permisividad de este grupo de lavado de dinero. En diciembre de 1988, por ejemplo, el diario El País publicó la transferencia entre 1992 y 1994 de unos 100 millones de dólares de Raúl Salinas de Gortari, ¿sí? el hermano incómodo de Carlos Salinas, a cuentas europeas, básicamente en Suiza. Bueno, según Galván Ochoa, ni siquiera realizaron un perfil del cliente o un estudio sobre el origen de sus fondos, gestiones obligatorias, de acuerdo con los reglamentos del propio banco que tenían que haber hecho, pero pues nada, ¿no? Y esto, pues según un informe difundido por la Oficina de Contabilidad General, una agencia del Congreso estadounidense, ¿no? Bueno, en diciembre de 1988, para supuestamente contrarrestar el lavado de dinero de los bancos de Estados Unidos, se había emitido una normativa justamente en ese país para que los bancos intensificaran su vigilancia en materia de lavado de dinero. Y estamos hablando que estas transferencias fueron por ahí de 1992 y 1994, es decir, cuando ya estas normativas estaban vigentes en ese país y que seguramente, pues por influencia, seguramente, pues porque ahí el don dinero es lo que más les importa a estos bancos. Habrá que recordar, por ejemplo, ahorita el HSBC cuando lo multaron con 300 y pico de millones de dólares, cuando se les documentaron más de 13,000 millones de dólares, si mal no me fallan las neuronas, ¿no? Bueno, y un segundo punto que nos recuerda Galván Ochoa es que en 2015, el grupo Citigroup anunció el cierre de su cadena de bancos Banamex USA, ¿sí? O Banamex United States of America, que operaba justamente en ese país, y esto porque había recibido una sanción por 140 millones de dólares de los reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero. Más recientemente, el presidente López Obrador informó, fíjense ustedes, padre, ¿no? El expresidente Felipe Calderón en su tiempo les condonó impuestos a varias, bueno, ya sabemos que a varias empresas, pero entre ellas a Banamex, por 5,024 millones de pesos. Pues cómo no, pues si lo llevan a la presidencia, pues cómo no les va a condonar. Yo recuerdo en algunas notas de Calderón al inicio de su gestión que lo primero que hizo fue condonar casi el 80% de deudas o de reestructuración, ¿no? Imagínense, pues lo que les tenía que agradecer por llegar a la silla presidencial. Pero Enrique Peña Nieto no se quedó, no solo no se quedó atrás, sino que en vez de 5,024 millones de pesos que le condonó Calderón a Citibanamex, Peña Nieto les condonó 10,824 millones de pesos. Además, hay que recordar que Citigroup no pagó impuestos cuando compró Banamex, que recordemos que costó 12,500 millones de pesos, más o menos, a Roberto Hernández y otros empresarios que pues le dejaron nada al gobierno mexicano y además, pues no solo le dejaron nada, bueno, sí le dejaron, no hay que ser injustos, ¿no? Le dejaron una deuda que, pues, llamada Fobaproa,
que todavía seguimos pagando y se seguirá pagando. Por cierto, Marcelo Ebrard anunció, bueno, mandó un mensaje de que pues, iba a estar atento a la integridad y destino. Él estaba hablando de la Fundación Cultural Banamex y pues todo el patrimonio cultural que lo integra. Y según Ebrard, pues también se manifiesta en que la parte cultural tendría que pasar a manos de la nación para su preservación, que esto podría ser una retribución, y por eso lo traigo a colación ahora, al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagarés del IPAB, mejor conocidos como FOBAPROA. Pues sí, ¿no? Y bueno, yo diría que no solo la Fundación Cultural ni todos los bienes culturales, sino pues prácticamente, ojalá que sí volviera este banco a manos de los mexicanos, aunque pues habría que ver a quiénes se les da o quiénes lo van a manejar, ¿no? Otro columnista también de La Jornada, ahora hablo de Carlos Fernández Vega, perdón. Si ustedes leen La Jornada, tiene una columna que se llama México S.A., que cita algunas de las palabras del presidente López Obrador, donde habla de mexicanizar Banamex para que su propiedad se quede en casa y con ello se fortalezca la de por sí endeble soberanía financiera del país, destrozada a lo largo del régimen neoliberal. Y sí, ¿quién podría negar que hemos sido nosotras y nosotros vía impuestos los que hemos pagado? Obviamente no se nos pidió nuestro permiso y lo seguiremos haciendo, lo querramos o no lo querramos, el onerosísimo e interminable rescate del FOBAPROA. Esto, pues, ya sabemos que los especuladores fueron las ganancias, que fueron los que finalmente se apropiaron de la banca reprivatizada por Carlos Salinas de Gortari, misma que, pues, casi en su totalidad fue extranjerizada por Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en gran parte de sus operaciones sin pago de impuestos, por supuesto. Y ahora que hablaba de Ernesto Zedillo, me vino a la mente Mario Vargas Llosa, que nos dice que habría que casi hay que levantarle un monumento a Ernesto Zedillo porque ha sido uno de los mejores presidentes. Imagínense pues, cómo estarán los valores de Vargas Llosa en estos momentos. Bueno, continúo con la columna de Carlos Fernández Vega y menciona, ¿no? Dice, Banamex es el banco más longevo de México. Lleva 2 décadas en propiedad privada de Estados Unidos. Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Cárcels, actuaron durante su gestión discrecionalmente a favor de Citigroup, violando la ley de instituciones de crédito del país, la cual prohíbe que un gobierno extranjero sea accionista mayoritario en una de ellas. ¿Por qué cita esto Carlos Fernández Vega? Por lo siguiente. En febrero de 2009, Calderón y Cárcels permitieron que, en el marco de la crisis global de esos años, recuerdan ustedes la crisis financiera que hubo 2008-2009 a nivel mundial, que esto pues fue provocada por el sector financiero estadounidense. Bueno, Barack Obama, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, utilizó recursos del erario de su gobierno para rescatar a Citigroup con una multimillonaria cantidad a cambio de que esa institución bancaria, es decir, Citigroup, le entregara su mayoría accionaria en garantía. Así, de forma ilegal para efectos de nuestro país, el gobierno de Estados Unidos se convirtió en el accionista mayoritario de Banamex, propiedad de Citigroup, con lo que a partir de entonces, ese banco, que en algún momento fue mexicano, comenzó a ser conocido como Obamamex. Con el tiempo, supuestamente la transnacional financiera reembolsó el voluminoso apoyo autorizado por la presidencia de Estados Unidos, con lo que dejó de ser parte de ese gobierno. Decía, para efectos mexicanos, la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no solo debía prohibirlo, sino que estaba obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Qué hubiera pasado? Ustedes dirían, y con justa razón, bueno, este fue un movimiento allá en Estados Unidos. Pues sí, así es. Pero en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito se menciona, no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, como es el caso del gobierno de Estados Unidos, y pues, Banamex es una filial de Citigroup. De presentarse el caso, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes. Es decir, ahí hubiera tenido que ver
una separación, una negación del gobierno mexicano por este tipo de operaciones y obviamente pues con los procedimientos a que hubiera dado lugar. Bueno, en su momento Calderón y Cárcens pretextaron que la participación del gobierno de Estados Unidos era temporal, ¿no? Así, no, pues es que no hay bronca porque pues es solo por un rato, ¿no? Eso pues derivado, les decía, de la emergencia económica y según ellos no modificaba la estrategia de negocios. Pero la citada ley de la que mencionamos no establece, digamos, excepciones para ni casos temporales, ni para casos de emergencia económica, y tampoco casos relacionados con estrategias de negocios. Es decir, algo que evidentemente, de acuerdo a la ley de instituciones de crédito y también pues, esta ley de la que venimos hablando, pues no fueron muy buenas que no hubieran sido permitidas por el gobierno mexicano. Hay una franca violación, que también habla de estas violaciones en su momento, ¿quién habló? Pues parece ser que nadie, ¿no? Entonces, con todos estos antecedentes, pues qué bien que se pueda mexicanizar un banco que nunca debió ser respetado por el FOBAPROA, en opinión, por ejemplo, de Carlos Fernández Vega, ni extranjerizado. Yo creo que más que nunca debió haber sido rescatado por el FOBAPROA, me parece que las condiciones del rescate que hubieran sido, porque esas, bueno, pues en muchas ocasiones hubieran sido totalmente distintas. Recordemos que en el lenguaje neoliberal, darle dinero a los pobres es subsidiar y darle dinero a los ricos es rescatar, ¿no? Y aquí, pues en el caso que ahora vamos a tener, pues son los eventuales compradores. Corremos el riesgo de pasar de intereses internacionales a nacionales, es decir, más de lo mismo y para los mismos. Que aquí es donde tendríamos que tener cuidado, ¿no? Por eso, a lo mejor, pues, una nueva propuesta como la que mencionaba el señor Garza, ahí del Grupo Monterrey, pues podría cambiar un poco las estructuras siempre y cuando hubiera revisiones de la Comisión Nacional de Banca y de Valores, de la Secretaría de Hacienda, es decir, todos los organismos que tenían que estar involucrados para que ya no viviéramos más de lo que estamos viviendo actualmente. Por cierto, en los primeros momentos en que se dio a conocer la salida de Citigroup, es interesante ver cómo se manejó la noticia en diversos medios de comunicación nacional. Bueno, ahí en algún programa en el que tuvimos la oportunidad de participar de momento, los viernes en la mesa de 10 a 11, mencionaron que López Dóriga, yo sinceramente no veo a López Dóriga, que él había mencionado pues que había hecho un escándalo porque era un indicador de la falta de confianza y de que el país se estaba yendo a la ruina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que era un reflejo pues, de la mala conducción que tiene el gobierno mexicano. Pues bueno, ya los días lo han desmentido, no se ha vuelto a hablar del caso, me parece que tendrían que pedir disculpas, ojalá ya las hubieran dado, y en dado caso el que tendría que pedir disculpas soy yo, pero pues quedó muy claro que Citigroup solo busca mayores rendimientos y no solo en México, ¿no? Y eso también me recordó, por ejemplo, cómo se ha manejado la noticia de los índices inflacionarios del país. Efectivamente, México tiene niveles inflacionarios que no veíamos desde hace muchísimos años. Pero también este es un fenómeno internacional y nada más nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pues también tiene niveles inflacionarios, bueno, pues nada más consúltelos y más o menos andan parecidos a nosotros. Así como les mencioné la columna de Carlos Fernández Vega y de Galván Ochoa del periódico La Jornada, veamos lo que dice pues Sergio Sarmiento, que es, digamos, la contraparte del periódico Reforma, y que inclusive él, pues no menciona en la columna en donde hace alusión precisamente al asunto de Banamex, de que pues fuera un indicador de pérdida de confianza del gobierno mexicano. Les leo algunas de las partes de ellos, obviamente pues las reduje porque fue un poco chorizote, pero pues les leo dos párrafos de él. Dice, Citigroup se creó en 1998 con la fusión de Citibank of New York y Travelers Group, que presidía Sanford Weill, quien se quedó a cargo del conglomerado. Con esta fusión, Citigroup se convirtió en el mayor grupo financiero del mundo. Iban en busca de ocupar todos los espacios del negocio financiero en el planeta. Por eso compraron el grupo financiero Banamex Accival de México en el año 2001 por $12,500 millones en efectivo y acciones. Lo que no menciona Sarmiento en su columna es que esto fue pues, libre de impuestos. Como que parece un pequeño dato, ¿no? Digo, pagar impuestos por $12,000 millones, pues cualquiera los paga, entonces pues se entiende que lo haya, pues ahora sí que omitido, ¿no? Digo, bueno, dejo el sarcasmo y vuelvo
al texto de Sarmiento, dice, sin embargo, con todo y las enormes ganancias que tiene Citigroup, no les ha funcionado del todo. Bank of America, es decir, el Banco de América, lo rebasó en valor de mercado en 2006. Esto según la información del economista, el tiempo de Economic Times de la India, ¿no? En 2021, Citigroup ocupaba el 11º lugar en el mundo y pues sus acciones tuvieron en ese año, es decir, 2021, el peor desempeño bursátil entre los principales bancos. Ojo, vean cómo la narrativa viene no de ahora, no de 2021 ni 2020, sino desde 2006 por lo menos, ¿no? Entonces menciona, dice, no solo no registraron un incremento, sino que sus acciones, ¿sí?, se encuentran al mismo precio que hace 5 años. Y pudieran verlo si ahorita, si hace rato estaban mencionando que en 2001 el banco se vendió por alrededor de 12.500 millones de dólares y ahora lo venden en 15.000 millones de dólares más o menos, pues no es que haya habido una gran plusvalía en cuanto al valor del banco como tal. De 2001 a 2022 que lo van a vender, que tenga 2.500 millones de dólares más como ganancias, pues así que digan, uy, qué bruto, qué ganancias, pues para nada, sobre todo en los niveles de los que estamos hablando, ¿no? Sobre todo, y aquí sigue Sarmiento, dice, en contraste, el KBW Bank Index, que mide las acciones de los principales bancos internacionales, tuvo un aumento de 34% en el año. Bueno, Jane Fraser, directora general de Citigroup, desde febrero de 2021, está buscando concentrar la corporación en sus actividades más rentables. El año pasado anunció la venta de las operaciones al menudeo en 13 países de Asia y Europa Oriental que perdían o que ganaban poco. Es decir, no fue un rollo, ahora sí como dirían en El Padrino, no fue una bronca personal, sino que fue un asunto de negocios. Dice Jane Fraser, o la interpretación de Jane Fraser es que el objetivo era elevar la rentabilidad por acción de 6.9% que tenían en 2020 a 12%. Citigroup es el único de los 6 grandes bancos de Wall Street cuyas acciones cotizan en bolsa por debajo del valor en libros. Es decir, que si sus acciones en bolsa valen, pues no sé, $10, en libros, es decir, pues, ahora sí que las acciones, los escritos, las partes legales que están ahí, a lo mejor valen 12, 13, pues no sabemos qué tan abajo del valor de los libros que están vendiendo. Y bien, Citibanamex es la que tiene la mayor operación al menudeo en Citigroup fuera de Estados Unidos, le hace también México. Su rentabilidad es menor que la banca corporativa o patrimonial. Citibanamex representa en México actualmente el 12% de la banca. Y ven ustedes este dato, ¿no? Si bien es importante, al menos uno de cada 10 personas que tienen, pues ahora sí que acciones en la banca, pues están en Citibanamex. Banamex llegó en su momento a tener el 25%, es decir, ahora no tiene ni la mitad de lo que llegó a tener con todo y sus 9,000 cajeros y con todo y su gran cantidad de sucursales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Aparentemente la competencia es cada vez mayor, lo han desplazado, por supuesto, Santander y BBVA, y pues Citigroup, que apostó en su momento a ser el mayor banco del mundo, participando pues, prácticamente en los mercados de todo el planeta, hoy, dice Sarmiento, entiende que le conviene especializarse en los negocios en los que es mejor. La gran pregunta ahora es, ¿quién se quedará con Banamex? ¿Usted qué opina? ¿Quién se va a quedar con este banco?